Yeah, that's right. All right. Bueno, parece que hoy es como 100 personas aquí, ¿verdad? Sin duda. Estoy bromeando. Tenemos la esperanza que algunos más van a estar llegando, pero vamos a empezar porque si no, el tiempo se va. All right, entonces, esta noche tenemos la familia. Ajá, ¿está uno? Perfecto, hermano. ¿Cómo estás? La familia Ochoa Juárez, que van como misioneros para traducir la Biblia en Ecuador. ¿Verdad? Y entonces voy a darle el tiempo completo. Tiene hasta 7:45, hermano. Entonces, lo que usted quiere hacer, explicar la obra, tomar preguntas, preguntarnos y todo. ¿Ok? Amén. Pasa, y si más gente entra, gloria a Dios. Está bien. Okay. ¿No quiere que cantemos unos himnos, pastor? Sí. Sí. ¿Cuándo? ¿Ahorita, antes de presentar o...? ¿Ustedes quieren cantar? No, más tarde vamos a... Ok. Más tarde. Entiendo. Sí, en el fin cantamos. Ok. Perfecto. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nosotros somos la familia Ochoa Juárez. Somos misioneros traductores de la Biblia. Mi esposa, Emilia Juárez, y yo, Alberto Ochoa. Y bien, hermanos, Dios nos ha llamado a este ministerio de la traducción de la Biblia a la Amazonía del país de Ecuador. Hermanos de Perú, dice, ¿verdad? ¿Qué parte de Perú? De la sierra. De la sierra. ¿Quechua? Quechua. Ok, entonces nuestro plan es poder trabajar en la Amazonía, hermanos, con los indígenas. Hay varias tribus indígenas, los Shuar, los Achuar, los Andowa, los Zápara, los Siona, los Secoya, los Sionas, los Quichua y los Guaranis. Y Dios nos estaba moviendo a trabajar, a trabajar con los Quichua de la Amazonía y también con los Achuar y con los Shuar. Un hermano que es de New York está trabajando ya por más de 20 años con los Achuar, con la tribu Achuar dentro de la selva. Y él nos ha dicho en repetidas ocasiones que su Nuevo Testamento que ellos tienen, no le entienden. Hay un pastor en la selva que es Achuar y él siempre les dice que no entienden cuando leen su Nuevo Testamento y están batallando a leer su Nuevo Testamento. Nosotros estábamos orando por los Quichua y Dios nos está yendo a trabajar con los Quichua. Y el año pasado conocimos a un pastor que está trabajando con la gente Shuar. Bueno, tiene más gente colona, gente que no habla ninguna lengua indígena, pero también asiste gente Shuar. Y él nos estaba contando que cuando los indígenas llegan con él, ellos no entienden su Nuevo Testamento que está traducido a la lengua Shuar. La lengua Shuar, hermanos, es un grupo muy grande dentro de la selva, al igual que los Quichua y al igual que los Achuar. Hermanos, así que ellos tienen partes del Nuevo Testamento, pero no lo entienden, entonces nuestro trabajo es ir y investigar específicamente cuáles son sus errores que esos Nuevos Testamentos tienen y nosotros poder traducirlos o revisarlos del texto en griego, del texto cual está traducida la Biblia originalmente, que es del griego, del hebreo y algunas partes en arameo. Nuestro plan, hermanos, es poder estar allá, si Dios permite, en el 2026. El año que viene queremos hacer un viaje de investigación lingüística enfocado con los Shuar y con los Achuar para identificar al 100% cuáles son esos problemas que ellos tienen en sus Biblias. Hay un hermano que él nos estaba contando que él es Shuar. Ellos en la tribu Shuar tienen un dios pagano, un dios idólatra que se llama Arutam. Arutam es el dios de la cascada de la selva y ellos dicen que su tradición es poder ir a la selva, buscar esa cascada, emborracharse y también a tener sueños y cuando en esos sueños esa cascada les va a decir cómo les va a ir en su cacería, en su futuro, pero sabemos que no es así. Entonces ellos se llaman su dios Arutam y uno de sus Nuevos Testamentos, un hermano nos estaba diciendo que en el Nuevo Testamento no encontraron la palabra para Dios y pusieron la palabra Arutam. Oh, no. Entonces, eso es un gran problema que ellos tienen al tener ese Nuevo Testamento. Y bueno, el próximo año queremos hacer ese viaje de investigación para saber qué problemas hay
y poder identificarlos para saber qué vamos a hacer con estos Nuevos Testamentos y si los debemos de traducir desde cero. Ahora, la traducción de la Biblia, a veces pensamos que es estar aquí metido y traduciendo en un lápiz o en una computadora, porque ahorita ya es computadora. Es eso, pero también la traducción de la Biblia tiene muchas ramas, como en todo. Las ramas de la alfabetización, si la gente no sabe leer, hay que enseñarles a leer, alfabetizarlos. Si la gente no sabe qué es la Biblia, también enseñarles qué es la Biblia. Si la gente necesita una lingüística ahí también para identificar los sonidos y hacer un alfabeto, también se puede hacer. Y también poder educar a los niños más pequeños hasta el adulto más grande con la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos una Biblia en español que ha sido traducida, que fue terminada hace 455 años atrás. Y bueno, por ella es que nuestra vida ha sido cambiada, por ella es que hemos sido evangelizados y alcanzados. Ahora muchas tribus en muchas partes, no solamente en la Amazonía, sino en todo el mundo, no tienen la más mínima posibilidad ni siquiera de tener Juan 3:16 traducido en su propia lengua. Entonces, hermanos, nos gustaría que oraran por nosotros. En la familia Ochoa Juárez, tenemos ahorita unas tarjetas de oración para que usted se lleve una y ore por nosotros. Y uno de nuestros planes que tenemos, además de mi esposo y yo, que somos traductores de la Biblia, es también por un equipo dentro de la selva. Dentro de la selva, tan solo del país del Ecuador, es muy, muy grande, y ahora cuando uno lo compara con todos los países donde atraviesa la selva, es demasiado grande, prácticamente sería como un país completo. Y estamos orando para que Dios también envíe a la selva con nosotros para poder trabajar en equipo, pastores, misioneros, evangelistas, hermanos que quieran trabajar incluso con nosotros dentro de la selva. Uno de los medios de transporte para entrar a la selva, al interior de la selva, es por medio de canoas, pequepeques le llaman ellos, o por medio de 4x4 cuando ya hay terracería, caminos de tierra, o incluso por avionetas, que es uno de los medios de transporte más seguros, las avionetas. Ahora, para nosotros como extranjeros, entrar a la selva por medio de una avioneta es seguro, pero es caro. ¿Por qué caro? Cuando fuimos mi esposa y yo a ayudar a un pastor que estaba de aquel lado, entramos gracias a Dios a la selva, y este hermano que era el gerente de estas avionetas, cristiano, es una empresa cristiana, él nos dijo, hermano Beto, ¿dónde quieres ir? Le dijimos dónde queríamos ir. Gracias a Dios, Dios proveyó para poder entrar, pero a nosotros nos iba a salir el vuelo en $860. Es mucho dinero, $860. Ahora, a comparación de qué es mucho dinero, a un ecuatoriano, a un indígena, le cobran máximo $30 entrar a la selva. Es demasiado la diferencia que nosotros nos iban a cobrar como extranjeros, solamente porque somos extranjeros. Ahora, una de nuestras peticiones, hermanos, es que Dios nos provea también de un piloto de avionetas para que esté allá con nosotros, y también, si Dios permite, de una avioneta, que Dios provea una avioneta para poder entrar a la selva del Ecuador. Tenemos también esa petición, y tenemos otra petición más. En la frontera entre Ecuador y Perú, dentro de la Amazonía, hay dos grupos indígenas que se llaman Tagaeri y Taromenanis. Los Tagaeri y los Taromenanis, hermanos, ellos son considerados como hostiles, como los no contactados. Ellos, hemos escuchado historias sobre ellos, y ellos cada vez que ven a alguien que no es de su propia tribu, cada vez que ven a un indígena que está pescando cerca de sus ríos, ellos con sus lanzas van y los asesinan. Ahora, hemos escuchado que incluso petroleros que han estado por ahí también los han asesinado al ni querer ingresar a esos territorios de los Tagaeri y los Taromenanis. Para que usted se dé una idea, ellos todavía andan prácticamente desnudos dentro de la selva, buscando a quién matar, buscando cazar. Los Tagaeri y los Taromenanis, sin embargo, también ellos necesitan escuchar el evangelio, del plan de salvación. Hermanos, tan solo en el país del Ecuador es muy grande la Amazonía, es muy grande todo lo que es la selva, y bueno, dice el Señor Jesucristo que los obreros son pocos, y la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, para que nos ayuden a orar, para que Dios haga la obra en aquel lado del país del Ecuador. Algo que estamos haciendo en este tiempo es lo que es diputación, poder llegar al campo misionero y poder alcanzar a todas las tribus con la palabra de Dios. Bien, hermanos, déjenme darle estas estadísticas para que usted tenga una magnitud de todo lo que es la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia, hermanos,
aproximadamente en todo el mundo son 600 millones de personas que no tienen la más mínima posibilidad de conocer nada de la palabra de Dios. 600 millones de personas en todo el mundo. En los países donde se necesita la traducción de la Biblia está incluido la Amazonía, está incluido los países del Oriente, donde está India, y está incluido los países también donde está África, todo el continente africano, ya que hay muchas tribus que a veces no han conocido, que no tienen nada de posibilidad de que un misionero llegue primeramente con ellos, y ahora la posibilidad es nula de que alguien llegue a traducirles la palabra de Dios en su propia lengua. Hermanos amados, por eso necesitamos de sus oraciones y necesitamos que en verdad oren por este ministerio de la traducción de la Biblia a todo el mundo. Mire, usted tiene una Biblia en sus manos llamada, bueno, en este tiempo es la Reina Valera 60. Esta Biblia, como ya lo mencioné, ha pasado 455 años atrás de que Dios en su soberanía, en su conocimiento anticipado, usó a 2 hombres para traducirla a nuestra lengua, al español, al castellano. Ahora pensemos en aquellas personas que no tienen nada de la palabra de Dios, que no hay ningún misionero que se ha preocupado por ellos, una iglesia que se ha preocupado por ellos para, primeramente, hablarles del Señor Jesucristo y segundo, para dejarles la palabra de Dios en su propia lengua. Ahora, déjame contarles un poco más de la Amazonía. Hemos estado ahí en la Amazonía con hermanos, con indígenas, y algo tan hermoso es que es muy verde, muy verde, yo creo que como Colorado, lleno de ríos. Lo único diferente es que es muy caluroso en la Amazonía, todo el tiempo prácticamente está lloviendo y empiezas a sudar y a sudar y a sudar, y es muy caluroso. Ahora, dentro de la Amazonía hay mucha comida exótica. Los indígenas cazan monos y uno puede comer mono, caldo de mono, mono asado, puede comer unos gusanitos de una palma que son podridas, llamados chontacuros, y hay pescados de 2 metros hasta más que uno puede cazar. Y también ellos comen todo lo que se mueva en el mar, pescado, cocodrilos, lagartos, ellos se lo comen. Pero hay una bebida dentro de la selva que se llama chicha. La chicha solamente se prepara en la selva del Ecuador de la siguiente forma. En diferentes países hay esta bebida, incluso en el sur de México también hay, pero se prepara de una forma diferente. La chicha para los indígenas de Ecuador proviene de la yuca amarilla. Los hombres van al campo, la siembran, la cosechan, se juntan todas las mujeres que tengan dientes, las chiquitas, las niñas chiquitas hasta la más grande, y se juntan en la casa comunal, ponen la yuca que trajeron los hombres, la hierven un poquito para que esté suavecito, blandito, y ya después las mujeres ponen un balde grande o una cubeta grande y agarran la yuca ya suavecito y lo empiezan a masticar, y después lo empiezan a escupir y a escupir. Mastican y escupen todas las mujeres, todas. Y con un palo a veces lo van ahí medio pachurrando, pero todo va escupido. Ya cuando tienen bastante yuca masticada y escupida, le echan agua a esa yuca y lo tapan por unos días y dejan que se fermenten. Después de eso, cuando usted entre a la selva, allá no va a encontrar cocas ni agua embotellada. Allá lo que usted primeramente le van a dar de tomar es chicha. Prácticamente va a estar tomando saliva de mujer fermentado, sabor a yuca. Es algo, para que usted se dé una idea, es algo como viscoso, esa bebida que te sirven como en un plato grande, viscoso, huele así, fermentado, muy fermentado, pero aquí va lo bueno, que cada vez que alguien te lo ofrece, ellos prácticamente te están dando lo que tienen en su casa, lo que ellos hicieron, de todo corazón te lo están haciendo, y si ellos ven en tu rostro que dices, no, gracias, o no, eso no me gusta, o tiene mucha saliva, y ven que tu semblante es como desprecio, ellos prácticamente cierran una puerta para poderles predicar el evangelio. Entonces, hermanos, yo sé que tal vez usted no quería probar la chicha, o no quisiera probar la chicha, pero oren por nosotros, ya que la hemos probado un montón de veces, sí, más yo, y bueno, solamente por el amor a Dios y por el amor a la gente indígena, de que puedan conocer del Señor Jesucristo. En la selva peruana su nombre también es el masato. Masato, sí lo he escuchado. Masato, sí. En la selva peruana. Es el mismo proceso. Y la chicha es hecho de maíz. Como atole, ¿no? Para mexicano. Como atole para los mexicanos, sí. Sí, he escuchado ese término diferente. De maíz negro, morado. De morado, sí.
Entonces, hermanos, oren por nosotros y cuando usted nos gusta acompañar a la selva del Ecuador, va a ser de mucha bendición que usted venga con nosotros a probar la chicha y a comer gusanitos, pescado, a monos, como usted se lo quiera comer, sería de mucha bendición. Ok, hermanos, déjenme. La palabra curro que hablaste es ¿Cuál la es? palabra curro. A los gusanos, Sí, chontacuros. chontacuro. Chontacuro viene de dos palabras quechuas también. Ajá. El curro quiere decir gusano. Chunta de algo grande. Sí. Sí, chontacuros, esos gusanitos que se comen muy deliciosos, hermanos. Mucha proteína, ¿verdad? Tiene mucha proteína. Sí, yo lo probé a tostado no sabe feo, pero vivo no lo volvería a probar. Sí, yo lo comí, un líder indígena me dijo que me lo comiera y por respeto a él y para toda la comunidad me lo tuve que comer. Es muy duro, para mí se me hizo muy duro, olía mal y bueno, cuando lo empezaba a comer empezó a moverse dentro de mí y me lo tuve que tragar prácticamente. Pero es parte de la cultura. También se come los gusanos De maguey, pero son más chiquitos. Son más chiquitos. Sí. Bueno, tal vez con un poco de ajo, todo es mejor con ajo. Con ajo o con limón. Con limón y chile, pero los ecuatorianos no comen chile, entonces eso sí, no batallamos con eso, ni tortillas. Entonces, puro rocoto. Entonces, hermanos, oren por nosotros. Al final les vamos a dar una tarjeta de oración para que oren por nosotros. Y cuando guste acompañar a la selva, vayan. La única condición es que lleve una maleta llena de chile para nosotros, salsas, tortillas. No se crean, hermanos. Bien, hermanos, déjenme leer. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Pastor. Para clarificar, entonces, su esposa es entrenado tanto como usted para hacer la traducción. Sí. Okay. Entonces, Sí, mi esposa también más en el área de la alfabetización y la lingüística. Okay. Sí, gracias a Dios. Y también la pedagogía para dar clases a los niños. Muy bien. Muy bien. ¿Hablan el hebreo? Lo estudiamos el hebreo y el griego koiné. Sí, en la escuela de traductores en San Luis Potosí nos obligan a aprenderlo y a disciplinarnos en esas áreas. ¿Y cómo por ejemplo, bueno, yo soy de Perú, de la sierra, ¿no? Sí, Entonces, vengo de la cultura quechua. El quechua nunca tuvo el alfabeto. No tenemos el alfabeto, hemos tenido que prestarnos del español para poder traducirlo, la fonética al quechua, o quichua, como dicen en Ecuador. Sí, es no cambia mucho, quichua y quechua. Sí, entonces, ¿cómo están haciendo con eso? Como, o sea, por ejemplo, las tribus pues, no tienen alfabeto y tampoco, y la fonética cambia mucho, por ejemplo, hay muchas palabras, por ejemplo. Sí, es diferente muchas veces sus sonidos. Por ejemplo, en quechua tenemos zin, no, es imposible encontrar una fonética en español. Sí. Chiñas. Bueno, es una palabra quechua que es abeja, chiñas. ¿Cómo no hay un alfabeto o fonética en español? ¿Cómo lo están tomando? Ahí entra lo que decía mi esposa, entra la lingüística y la fonética, porque no es, algunas palabras a veces son similares en español, pero a veces no. Entonces, eso que usted mencionó es Ajá. Hay un alfabeto que es universal, para que de ahí se derivan todos los idiomas, tanto el español, el inglés, el japonés, el chino, que viene todos los sonidos que se estipulan cuando uno hace. Por ejemplo, usted vuelve a decir su... Chiñas. ¿Y qué está usando? ¿Verdad? Es un sonido explosivo. Hasta que usted no saque el sonido, hasta que usted no saque ese aire, se estimula de ahí el sonido. Entonces, ese alfabeto que es universal tiene sus caracteres. Entonces, ya uno ahí lo va escribiendo. Entonces, dependiendo la estimulación del músculo que usted mueva. Entonces, hay muchas palabras y sonidos que, por ejemplo, el español no tiene. Y hay otros sonidos que el chino mandarín tiene, que el inglés no tiene. Entonces, con ese alfabeto universal es el que nos enseñan en la lingüística. Sí. Sí. Y otra cosa, darnos un ejemplo. Por ejemplo, usted mencionó el problema de la gente donde ustedes van particularmente que no tiene una buena palabra para Dios. Danos un ejemplo del proceso, cómo ustedes van a encontrar una buena palabra para Dios, porque eso es algo central, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la palabra que nosotros teníamos es del griego theos, para Dios. Entonces, además de orar, de ayunar y de buscar la palabra, siempre tenemos un grupo de hermanos indígenas que son nativos de esa lengua, que
estamos trabajando con ellos y empezamos a buscar la palabra Dios. Muchas veces Dios es perfecto y Dios creó los idiomas. Dios habla quichua, quechua, guaraní, todos los idiomas porque Dios los creó. Solamente como no lo han usado, ellos todavía no lo tienen en su mente. Entonces, cuando uno empieza el proceso de traducción de la Biblia, lo va buscando, va dando la definición de quién es Dios y ellos muchas veces está esa palabra para Dios. Hay en algunos idiomas que solamente lo transliteran del griego, que es el texto original, como Dios, y lo ponen como Dios, o como era en quichua, no recuerdo cómo se pronunciaba en quichua, pero Diospa se pronunciaba. Esa traducción ha sido corregida. Yo soy amigo de los traductores quechuas que vinieron aquí a Canadá mucho más antes y me he estado reconectando con ellos estos últimos, volví a leer hace 2 años y estos últimos casi un año me he reconectado con ellos y me estaban pidiendo apoyo, lo estoy apoyando también. ¿Y él le ve? Creo que sí. Okay. Y son misioneros peruanos. Sí. Que se educaron en Canadá y con una misión y les volvieron a Perú para traducir en quechua. Sí. Sí, hay unas variantes. Sí, y pues Diospa es una derivación del español, ¿no? Pero estaba conversando el otro día, justamente estábamos conversando de ese tema. Okay. Por ejemplo, Huiracocha es otra palabra en quechua para Dios. Los indígenas quechuas, para ellos el Huiracocha es un ser supremo desconocido. Sí. Pero me estaban diciendo de que el hermano me estaba diciendo de que hemos encontrado otra conexión mejor. ¿Okay? Por ejemplo, Taita es padre, papá. Entonces, ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, Taita, papá, padre, pero que sea mucho más supremo, que sea mucho más especial. Y han encontrado una palabra en quechua, Anampa Taita, o sea, un papá de mucho más arriba. Entonces, cosas como eso. Es interesante cómo, cómo trabajan bastante ustedes y el hermano que también es de Perú. Sí, me estaban contando historias de cómo han podido traducir y seguramente que uno de estos días voy a recibir la nueva traducción en quechua. Estaría perfecto verla. Sí, qué bendición. Entonces es uno de los procesos de traducción. Ahora, para una sola lengua es demasiados años de trabajo. Traducir un Nuevo Testamento tarda de unos 15 a 20 años. ¿Por qué tarda tanto? Porque no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Un Nuevo Testamento. Traducir toda la palabra de Dios tarda de unos 30 a 40 años solamente a una sola lengua. En todo el mundo, hermanos, hay 7.500 idiomas, de los cuales solamente el 10%, incluyendo el español y el inglés, tenemos toda la Biblia completa. Pero aún, para irme más exactos, existen 1.264 idiomas en todo el mundo que no tienen nada de la palabra de Dios. Ahora imagínense si un traductor de la Biblia va a una zona indígena, traduce a una sola lengua, ok, van a ser 1.263, pero ya han pasado 40 o 30 años, hermanos. Hermanos, por eso es necesario enviar misioneros que se dediquen a la traducción de la palabra de Dios a todo el mundo, hermanos. Hermanos, pero ¿saben por qué? Esto es olvidado, no es nuevo, es olvidado este tema de la traducción, porque nosotros como hispanos o que hablan inglés, nos hemos acostumbrado a tener la Biblia en nuestro propio idioma, que no hemos visto la necesidad en todo el mundo, que hay muchas personas que no tienen nada de la palabra de Dios. Entonces, es muy interesante saber esto y es muy interesante saber sobre la palabra de Dios. Y bueno, qué bendición, hermanos, que los quechua tengan su Biblia. Pero, hermanos, alguien lo tuvo que hacer, alguien tuvo que invertir su tiempo, alguien tuvo que orar, alguien tuvo que entrar a la selva, alguien tuvo que tomar chicha. Hermanos, solamente por amor a Dios y por amor a la gente, hermanos. Ustedes conocen la palabra misiones, pero nosotros le agregamos misiones transculturales. Vas a otras etnias, otros grupos, dejas tu país, dejamos las tortillas, los tacos, y vamos a esa gente a poder, sí, a traducir la Biblia, pero también comenzar iglesias, hermanos. Así que en verdad, oren por nosotros. ¿Alguien más tiene una pregunta? O si no, entramos a la Biblia. Una pregunta. Hermanos, es muy interesante lo que ustedes están haciendo, ¿no? De verdad, agradezco a Dios y les felicito porque hay tanta necesidad ya. Y sobre la traducción, ¿no? Es increíble. Por ejemplo, este hermano están traduciendo también en el idioma Campa. Campa es la parte de la selva. ¿Cómo se llama? ¿Isaías? ¿El hermano?
No, es el hermano Yachachín. Ok, no lo conozco. Okay. Yachachín. Compartimos, y te hago la conexión con ellos. Ok, gracias. Y están en Perú, están en Guatemala, están en Ecuador también. Creo que eso ya terminado en el Nuevo Testamento de Quechua. Oh, wow. Entonces, y les tomaron 26 años, creo, para terminar el Nuevo Testamento. Y ahora están haciendo los campas. Ok. Y me estaba diciendo, es tan difícil, es casi imposible. Por ejemplo, sí, hay una parte en la Biblia donde dice, no, que tus pecados serán limpios serán blancas como lanas de... Y en la selva no hay ovejas, no conocen ovejas, no conocen. Ahora, ¿cómo lo traducimos eso como blanca lana de las ovejas? ¿Cómo lo traduces? Si nunca han visto una oveja ellos. Sí, ¿cómo se traduce? Ahí se llama una clase que nos dan traducción de palabras difíciles. O por ejemplo, hermano, les doy un ejemplo un poco más difícil. En algunos lugares, puedo mencionar parte donde nunca han visto una oveja. No saben qué es una oveja. Entonces al Señor Jesucristo se le refiere como la oveja sacrificial, sin mancha, perfecta, que cuando estaba ahí fue inmolado y no dijo nada prácticamente. Entonces, ¿cómo enseñamos a una persona en una selva, en un desierto, una montaña, qué es una oveja o por qué se refiere a una oveja? Sí, tal vez ahí en esa montaña solamente hay jabalíes, puercos, venados, y nunca en su vida han visto una oveja. Ahí entra algo que es el método de poder enseñar. Muchas veces podemos ilustrarlos con una imagen y decir, a esto se refiere la Biblia, tal vez aquí no exista, pero a esto se refiere la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces podemos escuchar una traducción de la Biblia donde nunca habían visto a un animal y en vez de ese animal, como era el animal más común dentro de ese lugar era un puerco, entonces quitaron la palabra al Señor Jesucristo y pusieron la palabra a puerco como oveja y dijeron, ok, para ellos les hizo funcional, pero alteraron la palabra de Dios. Entonces sí es muy difícil en ese sentido de poder explicar, no cambiar, porque a veces en la desesperación queremos como que vamos a poner esto porque no está, pero no, hay que poder enseñarles qué es eso. Porque algo que les voy a enseñar, hermanos, la Biblia se escribió, bueno, Dios la inspiró y reveló, pero la Biblia, hermanos, siempre ha estado a este nivel. Y los hombres muchas veces han querido bajar la Biblia a este nivel para que las personas bajen a este nivel. Entonces, la iglesia siempre tiene que hacer que el hombre o los cristianos suban al nivel de la Biblia y no que la Biblia baje al nivel de las personas. Porque si todos bajamos la Biblia, hermanos, bueno, estaría tal vez en un español más actualizado, pero sería muy diluido, hermanos. Entonces, hermanos, oren por nosotros. Gracias por ustedes, bendición en nuestras vidas. Y déjenme tomar este tiempo rápidamente porque se va rápido. Sí. Al Salmo 117, por favor. Salmo 117. Y póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Vamos a leer solamente el versículo número 1. Salmo 117, versículo 1. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Amén. Solamente el versículo 1, todos juntos. 1, 2, 3. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Hermano, apréndase la memoria. Vamos a leerlo nuevamente. 1, 2, 3. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Permítanme orar, hermanos. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, por tu palabra, por tu misericordia, Dios, por esta tarde, Señor, que nos permites congregarnos como hermanos. Dios, ayúdanos a entender, Dios, la necesidad de la traducción de la Biblia y que tú seas glorificado, Señor, aquí, Padre, y hasta lo último de la tierra, Señor, en una montaña, en una selva, en un desierto, Dios, en las ciudades, que tú, Padre, seas glorificado. Te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, pueden sentarse. Dice en la palabra de Dios, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y quiero darle las bases, hermanos, de dónde viene este tema de misiones transculturales, de dónde viene el tema de la traducción de la Biblia. Porque si ustedes buscan toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ningún versículo específico que diga traducción de la Biblia, no, hermanos, pero sí tenemos principios bíblicos, ejemplos que hay, hermanos, para poder traducir la Biblia. Y aquí, hermanos, vamos a ver tres palabras en diferentes versículos. La palabra naciones dice, alabad a Jehová.
Esta palabra alabada a Jehová, hermanos, es una ordenanza constantemente, hermanos. Ahora como cristianos todos los días tenemos que estar alabando a Dios, hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón, en su trabajo, en la escuela, en la cocina, en lo que usted haga, tiene que estar alabando a Jehová. Y ahora dice aquí, naciones todas. Esta palabra naciones, hermanos, en el original, en hebreo, se refiere al pueblo gentil, hermanos. Aquel pueblo que no tenía acceso al pueblo de Israel, a los hebreos, para poder adorar al único Dios, a Jehová. Ahora aquí ellos también pueden estar adorándole. Y vean lo que dice en ese mismo versículo. Vuelve a repetir la idea. Pueblos todos. Aquel pueblo que está metido en algunos desiertos, aquel pueblo gentil que tal vez nunca han sabido que existe ese pueblo, ahí tienen que estar alabándole. Y acaba con la misma palabra, si usted mira ahí, alabadle. Hermanos, naciones todas, pueblos todos, alabadle. El salmista está escribiendo algo que aún no hemos visto, hermanos. Seamos sinceros, en este pleno siglo XXI, 2024, hermanos, este mundo no busca a Dios, hermanos. Si usted ve más para allá, hacia Europa, están invadiéndose, hermanos, para conquistar otros países, para quitarles territorio, como el pueblo de Israel aún sigue bajo ataque, hermanos, los siguen matando, aventando misiles, como, hermanos, aquí mismo, todo lo que es América, hermanos, también está más de mal en peor, hermanos, un mundo perverso. Y podemos decir, aunque tal vez esas grandes potencias como China, como Rusia, Estados Unidos, tal vez ellos ya no están buscando a Dios, entonces vamos a los pueblos, a aquellos lugares que están metidos, remotos, de difícil acceso, tal vez ahí sí puedan estar buscando a Dios. Hermanos, pero seamos sinceros, esos pueblos, por ejemplo, en México, hermanos, si usted ve un pueblo pequeño, a una ranchería, ahí están llenos de idolatría, hermanos, de la Virgen de Guadalupe, de las nieves. Si usted entra más adentro a una montaña, tienen muchos dioses, el Dios para que llueva, el Dios para esto. Tienen muchos dioses, hermanos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y parece, hermanos, que este versículo está muy, muy lejos de que se pueda cumplir. Pero, hermanos, este salmista está escribiendo una verdad tan divina que aún no se ha cumplido, pero lo vamos a ver aquí. Acompáñenme a su Biblia, por favor, a Mateo 28. A Mateo 28, hermanos, y vamos a encontrar la misma palabra aquí en Mateo 28. Vean, hermanos, ¿lo tienen ahí, hermanos? Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo vuelvo a repetir, hermanos, hacer discípulos a todas las naciones. Aquí la palabra, hermanos, también se refiere al pueblo gentil. La palabra naciones, usted ve ahí, hermano, en griego es la palabra etnos, transliterado al español. ¿A qué les suena, hermanos? Etnos, etnias. Ahora, hermanos, ¿qué es una etnia? ¿Alguien se ha preguntado qué es una etnia? Una etnia, hermanos, a lo que dice este contexto, a lo que dice el texto original, hermanos, la palabra etnos tiene una raíz que viene de la palabra etne, que significa, hermanos, en lo que da a entender que es un cierto grupo que practican ciertas costumbres, que tienen ciertos rasgos físicos en especial, una misma lengua, hermanos, que practican sus tradiciones dentro de un solo lugar geográfico, hermanos. Eso significa la palabra naciones, la palabra etnos, la palabra etnias. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quiero que se imaginen, hermanos, al Señor Jesucristo hablando con ellos, con sus discípulos, diciendo, hey, discípulos, yo ya me voy a ir, pero quiero que ustedes vayan a todos los etnos, a todas las etnias, a ser discípulos. Hermanos, ¿por qué les conté sobre la chicha, hermanos? Porque a esto se refiere con la idea, hermanos. Vas a esas etnias, a lo más metido de una selva, a lo más metido de un desierto, de una montaña, comes lo que tengas que comer, ahora sí a Dios, pero vas y haces discípulos y los bautizas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se hace eso, hermanos? Por medio de misiones, por medio de lo que es misiones transculturales. Pero ¿cómo podemos hacer discípulos? Testificándoles, aprendiendo la lengua, hermanos, hablándoles de Cristo, discipularlos. Y esto se refiere a la palabra a naciones. Ahora, hermano, quiero que dejen aquí un separador. Vamos a ver otra palabra con la misma idea, naciones. Vaya a Apocalipsis 5, por favor. Dejen un separador aquí. Y acompáñenme a Apocalipsis 5, versículo 9. Ven, hermanos. Apocalipsis 5, 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo,
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Pongan atención aquí, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, aquí se vuelve a repetir lo que el salmista dijo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos, el salmista estaba escribiendo algo en el pasado que todavía no se ha cumplido hoy en día, hermanos, pero se va a cumplir en el futuro, hermanos, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahí, hermanos, van a estar todos los cristianos que hablan inglés, español, chino, ruso, hermanos, quichua, quechua, guarani, hermanos, tenec, náhuatl, maya, pami, hermanos, ucraniano, hermanos, todos van a estar ahí, hermanos, alabando de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Usted va a estar ahí, hermanos, yo voy a estar ahí, pero hermanos, como todo, está en el futuro, hermanos. No ha llegado, no ha pasado. Nosotros estamos estacionados como iglesia, como hijos de Dios, estamos estacionados en Mateo 28. Regrese conmigo, por favor, a Mateo 28. Mateo 28, hermanos. Estamos estacionados aquí, hermanos. El salmista escribió algo que va a pasar en el futuro, hermanos. Nosotros no hemos llegado al futuro, pero estamos estacionados en medio, hermanos, en el tiempo de la iglesia, en la era de la iglesia. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hablar de Cristo a otras personas no es opcional, hermanos. Todos los días tenemos que buscar cómo hablar de Cristo a otras personas, hermanos. No querer hablar de Cristo, hermanos, es algo anticristiano, algo antibíblico, hermanos. No querer pronunciar las buenas nuevas de salvación. Pero ahora quiero que vean el versículo número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ok, discípulos, van a ser discípulos también, van a bautizarlos, pero también, discípulos, quiero que ustedes enseñen todas las cosas que yo os he enseñado y que las guarden también. Prácticamente el Señor Jesucristo estaba diciendo: quiero que enseñen todas mis parábolas, quiero que enseñen todo lo que yo vine a enseñar en este mundo, quiero que enseñen todo lo que es el Antiguo Testamento. Cuando él estaba diciendo esto, hermanos, todavía la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento no estaba cerrado, no estaba completo. Pero hoy en día, hermanos, tenemos toda la Biblia completa, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, hermanos, en inglés o en español. Y, hermanos, lo podemos leer, lo podemos atesorar. Pero, hermanos, aquí dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero ¿cómo podemos guardar todas esas cosas, hermanos? ¿Cómo podemos enseñar? Por medio de la Biblia, hermanos. ¿Cómo usted puede enseñar la Biblia? Estudiándola, leyéndola. ¿Cómo usted puede guardar lo que el Señor Jesucristo ha mandado? Leyendo la Biblia, hermanos, guardando sus dichos, aprendiendo de la predicación del pastor que se para aquí los domingos para predicar. Hermanos, pero si usted busca en la Biblia cómo tener sabiduría, usted va a los Salmos, a Proverbios. Si usted busca la Biblia, hermanos, cómo poder administrarse en sus finanzas, usted va a la Biblia. Si usted busca en la Biblia, hermanos, cómo es que Dios creó los cielos y la tierra y que no venimos de una evolución, usted va a la Biblia, hermanos. ¿Cómo es que usted busca el fuego en su corazón por medio de las Escrituras, hermanos? Usted va a la Biblia, a los Evangelios, a Hechos. Hermanos, para toda su vida y para toda nuestra vida, hermanos, es la Biblia. Hermanos, ¿se han preguntado qué sería de nosotros si no tuviéramos la Biblia en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo podríamos decirle: Dios, háblame, si no podemos leer lo que Él enseña? Hermanos, hoy en día, muchas personas piensan: Beto, hermano Beto, ve y mejor enséñales español a todos, ve y enséñales inglés a todos, y te ahorras 15, 20 años de trabajo, te ahorras 30 años de trabajo. Hermanos, suena bien y suena como una salida fácil, pero no es así, hermanos. Uno entiende mejor cuando uno está enseñando la propia lengua de ellos. Uno entiende mejor, hermanos, cuando uno está leyendo en su propia lengua, hermanos. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo: id a todas las naciones. Número 1, predicarles el Evangelio. Número 2, a enseñarles. Pero ¿cómo vamos a enseñarles? ¿Cómo ellos van a ser enseñados si no tienen nada de la palabra de Dios? ¿Cómo ellos van a poder entender o cómo ellos van a poder decir: Dios, háblame, si no hay nada traducido de la palabra de Dios en su propia lengua? Hermanos amados, usted y yo tenemos un privilegio tan grande de decir la siguiente frase: Dios, háblame. Porque podemos leerla, hermanos, podemos leer la Biblia.
Hay muchas personas que no lo tienen, hermanos. Hay muchas personas que no han sido enseñados a guardar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha mandado porque no lo han podido leer, porque no hay un misionero, porque no hay nadie que les enseñe, no hay nadie que vaya y les traduzca, hermanos. No hay nadie que les ame y que les diga que Dios, hermanos, el creador de los cielos y la tierra, Dios, hermanos, el creador de los idiomas, Dios, hermanos, ha dejado su escritura también en su propia lengua. Hermanos, es necesario llevar el evangelio, sí, hermanos, pero es necesario también llevar la palabra de Dios en su propia lengua. Hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, promete su presencia para poder hacer el evangelismo, para poder hacer lo que es la traducción de la Biblia. Ahora quiero que lean conmigo el versículo 18. Hermanos. Dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder prácticamente está diciendo, me es dado en el cielo y en la tierra. Y él cuando dice esta declaración, hermanos, entonces es que viene lo que se le conoce como la gran comisión de ir y hacer discípulos a todo el mundo y también enseñar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha mandado. Déjenme abrir un paréntesis aquí, hermanos. Hace 455 años atrás, hermanos, que la Biblia, hablando al español, fue terminada, hermanos. La primera Biblia al español fue la Biblia del Oso, hermanos, traducida por Casiodoro de Reina. La Biblia del Oso, hermanos, es una Biblia muy hermosa, muy grande, pero fue traducida, hermanos, y más adelante su amigo Cipriano de Valera fue la que revisó otra vez toda la Biblia, hermanos, para poder sacar la Biblia del cántaro y, bueno, muchas otras revisiones más, hasta llegar al año 1960, que se hizo la última revisión de la Biblia que usted tiene en sus manos. Hermanos, hace 455 años atrás, hablando de la historia, existían, hermanos, estos hombres que estaban traduciendo la palabra de Dios, pero algo tan grande, hermanos, que era llamada la Inquisición o la Santa Inquisición, que era parte, hermanos, de la Iglesia Católica en España. Buscaban asesinar a capa y a espada, hermanos, los buscaban hasta debajo de las piedras para poder asesinar a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, hermanos. Los querían asesinar, los querían torturar, los querían, hermanos, colgar prácticamente para que dejaran de traducir las escrituras, para que dejaran de traducir la Biblia a la lengua, al castellano, al español. Hermanos amados, no los mataron, gracias a Dios, pero terminaron la Biblia, hermanos, traducida al español. Hermanos, han pasado 455 años atrás que Dios, hermanos, nos ha bendecido con su palabra. 455 años atrás, hermanos, nadie de aquí había nacido, hermanos, pero Dios en su soberanía, en su conocimiento, hermanos, ya nos tenía en su mente, a los que hablamos español, hermanos, de poder tener las escrituras, su palabra, hermanos, en nuestra propia lengua. Hermanos amados, pero aún hoy en día, hermanos, muchas personas, muchas lenguas que no tienen nada de la palabra de Dios. Pero hermanos, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque nosotros recibimos este libro, hermanos, traducido y prácticamente lo hemos escondido. Nadie más, solamente yo, nadie más. ¿Por qué ir a una tribu? ¿Por qué ir a otro país? ¿Por qué ir con aquellas personas? Yo ya lo tengo, con que yo lo tenga está bien, hermanos. Nos hemos acostumbrado a tener este bendito libro, hermanos. Nos hemos acostumbrado a la bendición de Dios en nuestras vidas, hermanos, a tener la Biblia. Hermanos, usted tiene Biblia, yo creo, 1, 2, 3, 4 Biblias en el carro, en su casa, en donde usted quiera, hermanos. Tenemos Biblias chiquitas, Biblias grandes, de colores, de promesas para hombres, para mujeres, de estudio. Hermanos, hay muchas Biblias, hermanos, que usted pudiera tener. Pero, hermanos, así como hay muchas Biblias, así es como nos hemos acostumbrado a verlas, a tenerlas. Hermanos, muchas personas no la tienen. Usted puede buscar los cristianos que están en China, hermanos, cómo ellos aprenden los versículos cuando los encarcelan de memoria, hermanos. Libros completos de memoria y se van pasando los libros, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando los guardias, ellos los llegan a descubrir de que tienen pedazos de la Biblia, ok, hermanos, pueden quitarle el papel, pero no pueden quitarlo de su mente. Hermanos, así es la Biblia en nosotros. Cuando usted tiene la Biblia y la lee y la atesora y la memoriza, hermanos, en su corazón, en su mente, hermanos, tal vez le pueden quitar la Biblia, pero no le pueden quitar lo que usted tiene en su mente, hermanos. La Biblia completamente en su corazón y en su vida. Hermanos amados, en verdad pensemos en aquellas personas que no tienen nada, hermanos, que no pueden ni siquiera leer un versículo. Pensemos en aquellas personas que están adorando a muchos dioses, hermanos, que están llenos, hermanos, de materialismo, llenos, hermanos, de su cosmovisión, de otras cosas, hermanos. Pensemos en ellos.
Por gracia hemos recibido, hermanos. Amén. Ahora debemos de dar por gracia. Debemos de orar, hermanos, por esas personas. Déjenme, hermanos, darles estadísticas rápidamente para que usted valore más su Biblia, hermanos. Hermanos, como lo mencioné, tarda la traducción de 30 a 40 años toda la Biblia completa. Otros, gracias a Dios, ya no hemos esperado, hermanos. Ya no hemos orado por un traductor de la Biblia. Ya tenemos la Biblia. Ahora lo que hacemos es desembolsar $40, $50 y compramos una Biblia. Hermanos, traducir la Biblia también tiene un costo económico. Para que usted tenga esto en mente, hermanos, y en verdad valore, hermanos, lea y cuide más su Biblia. Traducir la Biblia hablando con otros misioneros que han estado en el campo misionero en diferentes países traduciendo la Biblia. Traducir toda la Biblia completa, hermanos, en pesos mexicanos tiene un estimado de 5 millones de pesos a 15 millones de pesos mexicanos. Si usted multiplica esos 15 millones de pesos a dólares, el dólar baja y sube, serían como casi $1 millón, hermanos. Traducir toda la Biblia completa, hermanos, a una sola lengua. A una sola lengua. Hermanos, ¿cuánto le costó su Biblia? ¿$1 millón? No, hermanos, no nos ha costado nada. ¿Pero por qué les digo esto, hermanos? Porque en verdad, traducir toda una Biblia, hermanos, es todo un proceso completo, hermanos. Es traducir la palabra de Dios, es poder comprar, poder construir una casa de la Biblia, hermanos, tener ahí a computadoras, a los hermanos indígenas, darles una ofrenda de amor que participan en el grupo de traducción. Hermanos amados, todo eso conlleva a traducir toda la Biblia. Hermanos, en verdad, ame su Biblia, hermanos. Atesore su Biblia, lea su Biblia, hermanos, memorice su Biblia, hermanos, porque usted ya la tiene, hermanos, en su propia lengua. Hermanos, pensemos en aquellas personas que no lo tienen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Cristo. Él nos ha comprado con su sangre, nos ha dado su palabra. Nosotros debemos hacer la diferencia desde aquí, desde Colorado, a otras tribus, más allá de Colorado, más allá de Estados Unidos, a otros continentes. Poder llevar el evangelio, poder enviar. Pero qué bendición pudiera ser que tal vez aquí en estas sillas, hermanos, pudiera estar el próximo o la próxima traductor de la Biblia, que vaya a otro país a traducir la Biblia, hermanos. Vas a dar toda tu vida, sí, la vas a dar, pero solamente con el propósito de que Dios sea glorificado en esa ciudad, en esa montaña, en esa selva, en ese pueblo, porque tienen las escrituras de la palabra de Dios. Pensemos en ellos, hermanos, meditemos en esto, oremos por esto, y piensen, hermanos, usted en la bendición tan grande que Dios nos ha dado en tener las sagradas escrituras en nuestra propia lengua, hermanos. Hermanos amados, déjenme animarle con esto. Cada mañana que usted abra su Biblia, no es cualquier libro, hermanos. No es una literatura barata, no es un cuento de hadas. Es la Biblia, hermanos. Cada vez que usted quiera abrir la Biblia, hermanos, usted va a sufrir ataques, hermanos. Todos los días. Usted va a sufrir ataques, hermanos, porque van a venir distracciones. Usted va a sufrir ataques porque cuando se levantó, hermanos, y quiera leer la Biblia, se va a sentir más cansado, fatigado, con sueño, aburrido. Hermanos, porque son ataques que son, hermanos, que suelen haber. Prácticamente una horda de demonios se levantan en contra de usted para que usted no tenga nada que ver con Dios, hermanos, nada de la comunión con Dios. Hermanos amados, oren cuando vayan a leer la Biblia. Atesore la Biblia, pero también en sus oraciones todos los días, hermanos. Piensen en aquellas personas que no tienen nada de la palabra de Dios y también ore por ellas, porque es necesario, hermanos, y lo necesitan. Hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta tarde, por ser tan bueno con nosotros, por tu palabra, Dios, que ha sido traducida, Dios, en español o en inglés, a nuestra propia lengua, por la cual, Dios, podemos encontrar la sabiduría, la riqueza, Dios, esa fuente inagotable, Dios, por el cual podemos seguir creciendo. Señor, gracias porque hemos guardado tus dichos, Señor, porque, Dios, tu palabra es tan bella, Dios, tan elocuente, Dios, tan hermosa, Dios. Gracias por dejarla, Dios. Te rogamos, Padre, que ahora como estando en este país, Señor, nos ayudes a hacer la diferencia, Dios, y pensar en aquellas personas que están metidos, Señor, en un lugar, Dios, tal vez pequeño o grande, Dios, y nunca han escuchado del Evangelio, nunca han escuchado, Dios, de que tú has dejado tu palabra traducida en su propia lengua también, Dios. Por favor, envía un misionero, Dios, envía un traductor de la Biblia, para que en esos lugares, Padre, también tú seas glorificado, Dios, y que el reino de las tinieblas, Padre, nos siga ganando en esos lugares. Padre, gracias por esta tarde, bendice este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les digo, pastor.
Ya vamos a sacar. All right. Bueno, vamos a tomar algunos momentos para algunas peticiones. Gracias por esta presentación. El tesoro que tenemos aquí, hermanos, es un tesoro sin precio. Y sí ha costado bastante, como mencionó Reina y Valera, que por la gracia del Señor no fueron agarrados antes que, pero muchos sí fueron matados. Muchos fueron matados. ¿Verdad? Reduciendo, tratando de repartir. En esta época, cuando en Europa la Iglesia Católica consideraba algo ilegal de tener o repartir la Escritura. Y nosotros, hermanos, recordamos el tesoro que tenemos. Amén. 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 Préstame un bolígrafo. No sé dónde fue. No, solamente bolígrafo. Pen. Pluma. Pluma. Y sabe que aprendemos pluma, pero en Puerto Rico usted dice tiene pluma, entonces usted está preguntando algo para insultar. Sí, dice tiene pluma. Pues nomás quería comentar que en apreciar la Biblia antes siempre la palabra era escrita antes que tenía el printing press. Yeah. Entonces más. Eso fue costaría cosa, como 1,500 o $500 por una. Gutenberg en la empresa. Y ahora. All right. Entonces vamos a tomar el tiempo para algunas peticiones. Hermano Félix no siente bien, por eso él no está aquí esta noche. Por él que siente mejor. ¿Vamos a cantar primero o vamos a orar primero? Vamos a cantar, pero primero, ahora mismo, vamos a tomar peticiones. Si usted quiere mirar, probablemente. Ok, vamos a repartir los seminarios para ya tenerlos. Wow, ¿cuándo lo hicieron? Ahora, estaba dormido. Sí. Estaba pensando tanto en esta traducción, ¿verdad? Qué importante es para eso. Amén. All right, entonces. Bien bueno para tener nuestras visitas con nosotros otra vez. Que les bendiga mucho. Amén. Bueno verles. ¿Están aquí en Colorado cuánto tiempo? Un mes. Qué bueno, excelente. Bien. All right, entonces. ¿Qué más tenemos de peticiones? Que oremos por Lucy, la que recibió a Cristo como Salvador. Amén. Lucy, que ha venido como que 2 meses. Ya el domingo ella recibió el Señor. Amén. Gracias a Dios. ¿Okay? Entonces, que siga llegando. Nuevo creyente, que el Señor le protege, le anima, ¿verdad? De los ataques del enemigo, como el hermano mencionó. Cuando tratamos de ver la palabra, siempre va detrás de los nuevos creyentes. ¿Ok? Ahora también, hermano, quiero decirle que fue una bendición para ver su mamá. Yo le vi mucho mejor que la última vez. Más, todo bien, con más fuerza, más ánimo, fue una bendición para verle. Amén. ¿Cómo se llama ella? Berta. Berta. Una bendición para verle. Ok, ¿qué más? Puede ser cualquiera. Sí. Yo quiero pedir por los papás de aquellos niños que ahorita, que Dios les dé la sabiduría a los papás para poder manejar todas esas leyes que se están dando en cuanto a inclusiones, a cuanto al cambio de género. Que les Sí. Ideología. Amén. Ya, que el Señor tenga misericordia de los niños, que da a los papás la valentía para estar en contra de esa locura y también la sabiduría, ¿verdad? Para dirigirles bien, porque eso aquí en este país por lo menos están todas las escuelas públicas. Puede preguntar hermanos, ha sido un maestro, ya se jubiló, por gracias al Señor, ¿verdad? Pero toda esta locura está en, es una buena petición, que el Señor tenga misericordia. La vida tiene dificultad suficiente sin toda esta locura, ¿verdad? Pero ya está poniéndolo a estos pobres niños.
¿Okay? Oren por los padres y para los niños. Y gracias a Dios de que hay dos países en Latinoamérica que los presidentes han dado un freno seco a la ideología. Amén, amén. Bukele en El Salvador y el presidente de Argentina. Eso es otra mención. Vamos a orar por la salvación de este presidente en Argentina. Es un buen precedente, ¿verdad? Ya está haciendo algunos cambios buenos, pero también él necesita el Señor. Sí, El presidente de Argentina. pero no está de acuerdo con la ideología de género. Exacto. Digo que no. No, él es muy bueno en cuanto a muchas de estas cosas. Que se llama Milei. Milei. Ya, yo he escuchado en YouTube varias veces, desde antes que fue elegido, ¿verdad? Ya un hombre que tiene ideas que son, en realidad son ideas bíblicas, aunque tal vez él no sabe. Sí. Pero él necesita llegar a Cristo. Amén. Y dijo cosas malas del Papa. No quería saber nada del Papa. Bueno, ¿qué decimos del Papa cuando Porque dice es que el argentino. presidente Biden es un buen católico? Cuando Biden está en favor de todas estas cosas, está en favor del aborto, ¿cómo puede ser un buen católico entonces? Bien. ¿Y cómo salió, hermano? Bien. La predicación. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Muy bien. Muy bien. Ya. Uno de sus hijos hizo una predicación en un grupo de jóvenes. Ahora sí, ya. Y tiene un buen nombre, Noah. No. Buen nombre. Ahora, nos estamos tomando peticiones, hermano, después vamos a... Bueno, quiero dar gracias a Dios. Ayer recibí la noticia de inmigraciones que 2 de mis hijos tienen cita en la Embajada de Perú la Embajada de Estados Unidos en Perú para su residencia. Muy bien. Estoy animado de que Amén. después de 30 años posiblemente 2 de mis hijos vienen. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces usted va a quedar aquí. Sí. Sí, viene, sí, ya no me voy a me quedo. Amén. Amén. ¿Qué más? Sí. Por la conferencia la próxima semana. Por la conferencia en Fort Collins. Oh, yeah, la conferencia. Sí, también sí podemos orar. No pude sacar el día. Estoy ahorita con otras personas que conozco que sí pueden ir a trabajar en mi Amén. lugar. Sí, para O si tener... no, tuve que tener que llamarles y más decirles que no puedo ir. Ya, sí, ok. Entonces ya. Esperemos que no llegue a eso, pero no hay problema si tengo que. Okay, muy bien, la conferencia jueves, viernes y sábado. Una cosa que ya no vamos a poder usar el van, porque tiene un viaje misionero de los jóvenes y van a llevar los 2 planes. Entonces vamos a tener que llegar con nuestros propios vehículos. Yo puedo también recoger Vamos a a hacer alguien. Oh, sí, tenemos ese espacio. Claro. Ok. a ver, La dedito. María Isabel, Ya, María Isabel, ella tuvo su primer tratamiento de cáncer en lunes. ¿qué? ¿De quimo o qué? ¿O de Quimo, otro? yo creo. Quimo. Ok. sí, Quimo dijo. Ritmo. Hermano Juan. Y hermana Rilma, que está recuperando de la caída, que ella se cayó, ¿verdad? Físicamente, eso es, se cayó físicamente. Y está recuperando. All right. Bueno, vamos a sacar esto. No hablamos de eso. ¿Qué hago?